El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a meditar
sobre todo el Santo Evangelio que hemos escuchado esta tarde. Se nos habla de los discípulos de Emaús. En este pasaje, digamos que se nos va a describir lo que es la vida cristiana. Nosotros vamos de camino, así como estos discípulos van de camino. Pero nosotros sabemos que el camino que vamos haciendo va hacia una meta. ¿Cuál es esa meta? Esa meta es la vida eterna. No hay que olvidar que estamos de camino. En este mundo somos peregrinos. Y mientras vamos caminando, nosotros vivimos de fe. Vivimos esperando en el Señor, esperando esa vida. Eso, no hay que perder de vista esto, pues. Somos caminantes. Pero hay un solo camino. Ese camino es Cristo. Estos discípulos van de camino, pero ellos han hecho un camino aparte. Se han apartado del Señor. Han hecho un sendero aparte. Este camino de la fe tiene sus notas, digamos, y tiene sus características. He dicho primero, es un camino de fe, un camino en la esperanza, pero no es una fe solitaria, una fe individualista o egoísta que vamos viviendo, sino que es una fe que se debe vivir en comunidad. He dicho, hay un camino, sí, la iglesia es ese camino, la iglesia nos marca ese camino hacia la vida eterna. Pero de repente nos puede pasar a nosotros como los discípulos de Emaús que nos apartamos de la comunidad. ¿Por qué se han apartado de estos hermanos? ¿Por qué se habían apartado del grupo de los 12 apóstoles? ¿Por qué? Porque su fe ha caído. Han perdido la fe, han perdido la esperanza. Los acontecimientos que han pasado en Jerusalén los han golpeado. Los ha tirado para abajo. Sus ánimos están por el suelo. Van tristes, desanimados, desalentados. Ya no hay nada que creer, que esperar, y por eso van a su casita, van hacia Emaús, a su aldea. O sea, el camino de la fe es uno, es Cristo, y nosotros vamos. Pero estos discípulos se han apartado y han hecho un camino aparte. Van para su aldea, se han apartado del camino de la fe trazado por la iglesia, representado por los 12 apóstoles. Por eso, cuidado, nosotros sabemos que hay un camino. Y ese camino la iglesia me lo está marcando porque la iglesia nos señala a Cristo, nos predica a Cristo, nos transmite la fe. Y nosotros ya tenemos esa fe, ya sabemos cuál es el camino. Pero cuidado con apartarnos del camino. ¿Cuándo nosotros nos empezamos a apartar del camino? Cuando vamos perdiendo la fe y la esperanza como estos apóstoles. Ahora bien, para que yo mantenga la fe y la esperanza, y esta fe y esta esperanza yo la viva en comunidad, es importante también que esta fe esté siendo alimentada constantemente. ¿Con qué cosa? Con la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, no la medita, no ora la palabra, esa fe se pierde. El Señor Jesús, cuando se acerca a estos discípulos y va caminando con ellos, el Señor va a reconstruir esta vida, va a reconstruir esos corazones que están heridos, destrozados, llenos de tristeza. Los va a reconstruir, pero para eso, para levantar de nuevo esa fe, esa esperanza que estos han perdido, ¿qué va a hacer el Señor? Les va a explicar la palabra de Dios. Todo lo que en la Sagrada Escritura se refería a Él, comenzando por Moisés, luego por los profetas. Es decir, toda la Escritura que se refiere a Él, se la va a explicar Él mismo. ¿Qué nos enseña esto? Que la fe está fundamentada en la palabra de Dios. Es lo que el apóstol San Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe nace de la predicación. Y lo que se predica es la palabra de Cristo. Entonces, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no la leemos, no la meditamos, no la oramos, la fe se pierde. Perdemos la esperanza, perdemos el rumbo, nos salimos del camino. Por eso el Señor va a reconstruir esa fe, va a hacer que surja de nuevo la esperanza, luego de explicarles la palabra de Dios. Luego esto todavía están en camino, los va a llevar luego a otro momento importantísimo, que es el momento en que Él se les va a revelar, es cuando estén ya a la mesa. Jesucristo se les va a revelar en la fracción
del pan, cuando están comiendo, cuando Él fracciona el pan, ahí se les va a revelar. Dice la palabra de Dios, dice el Santo Evangelio, que en ese momento a los discípulos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. ¿Por qué? Porque a Jesucristo ya no lo podemos ver nosotros físicamente. A Jesucristo hay que verlo con los ojos de la fe. Jesucristo desapareció porque ellos tienen que entrar ya a una nueva dimensión. Ellos ya no tienen que ver al Señor físicamente, tenían que verlo ya con los ojos del Espíritu, con los ojos de la fe. Así como nosotros aquí, nosotros creemos, esperamos en el Señor, le amamos, aunque no lo hayamos visto con nuestros ojos corporales. Sabemos que el Señor está en la Santa Eucaristía, sabemos. Y ahí el Señor se nos revela. Pues bien, están esos momentos. Digamos, señalemos los aspectos. Pues estamos de camino hacia la vida eterna. Y hay que mantener la fe, la esperanza. Pero para eso tenemos que alimentarnos también de la palabra de Dios, para que la fe esté firme, la fe esté viva, esté ardiente. Estemos siempre esperando en el Señor. Ahora bien, estos discípulos, como se han apartado, digamos así, del verdadero seguimiento del Señor, han hecho un camino aparte. Ellos no se dan cuenta que Jesús está con ellos, que Jesús va caminando con ellos. Ellos no se dan cuenta de eso. Yo pregunto, ¿nosotros estamos en el camino donde tenemos que estar? Porque aquí, digamos, físicamente estamos aquí en la iglesia, pero en su existencia concreta, en lo que usted vive cada día, ¿usted está en el camino donde tiene que estar? Y reconoce la presencia de Jesucristo que está ahí con usted, que le acompaña. Sobre todo personas que de repente pasan momentos difíciles en su vida, momentos de oscuridad, de pruebas. Es importante darse cuenta que Jesús ahí está presente. Que Jesús nunca nos abandona, aunque a veces nosotros no lo reconozcamos, aunque ni siquiera pensemos en Él, Él está ahí presente. Estos hermanos apóstoles van haciendo un camino aparte. Ni siquiera se dan cuenta que cuando Jesús se acerca, ya va caminando con ellos, no se dan cuenta que es el Señor que va caminando con ellos. ¿Cuántas personas no se dan cuenta que Dios está con ellos? Pues nosotros que tenemos la fe, tenemos que ser conscientes de eso, que Jesucristo está siempre con nosotros, sobre todo cuando Dios permita que le toquen a usted momentos de oscuridad, de prueba, como están pasando sus discípulos, cuando usted experimente la tristeza, el dolor, el sufrimiento por cualquier tribulación en la vida o alguna situación difícil, no se olvide que Jesucristo está allí. Y si usted tiene conciencia que Jesucristo está allí, usted no va a perder la fe, no va a perder la esperanza. Ellos ni siquiera se dan cuenta porque ellos ya perdieron la fe, ya perdieron la esperanza. Por eso no se dan cuenta que Jesucristo se ha acercado ahí a caminar con ellos. Entonces vamos de camino. Y en este camino, pues es la otra idea que yo estoy aquí remarcando ahorita, no vamos solos. Ya dije un elemento, vamos caminando en comunidad, hay que ir caminando en comunidad, pero sabiendo que Jesús es el que va a la par de nosotros. Jesús es el que camina con nosotros, no vamos solos. Porque el Señor sabe que el camino que vamos haciendo por este mundo no es fácil. Tenemos que enfrentarnos a muchos peligros. Luego, aparte de eso, también ya destaqué el tema de la fe, la esperanza que hay que tener pues viva en nosotros. Que la esperanza sea activa, que nos mantenga siempre en el camino, haciendo lo que Dios nos pide, alimentándonos con la palabra de Dios. Pero también otro elemento muy importante, para que yo reconozca a Jesucristo en la Eucaristía, que es en definitiva donde los discípulos lo reconocieron cuando estaban a la mesa, allí lo reconocieron. Entonces es una invitación para nosotros para que siempre lo reconozcamos en la Eucaristía. Por eso la persona, entre comillas, cristiana, católica, que viene a misa, pero de repente está vacilando en su fe, no se acerque a comulgar. La persona que duda, que no se acerque.
Porque diría San Pablo que la persona que no reconoce el cuerpo del Señor está tragando su propia condenación. Hay que creer que Jesucristo está allí, que Jesucristo se me da como alimento. Si yo tengo esa fe, yo puedo acercarme a comulgar. El sacerdote cuando levanta el cuerpo del Señor dice, y luego eleva el cáliz, dice, este es el sacramento de nuestra fe. Si hay un cristiano que está dudando de la presencia real del Señor, no se acerca a comulgar. Como una vez a un feligrés, yo en cierta ocasión le quería, por un poco le niego la absolución en una confesión, porque me estaba diciendo que la Eucaristía era un símbolo. ¿Cómo que la Eucaristía es un símbolo? Decía. Con decir eso, usted está poniendo en cuestión toda la fe de la Iglesia. La Iglesia se funda en la Eucaristía. Ahí está el corazón de la fe de la Iglesia, en la Eucaristía. ¿Cómo puede decir que la Eucaristía es un símbolo? Hable esto con su párroco, le dije, y si no, pues si usted no se arrepiente de eso, si no se convence de lo que estoy diciendo, pues entonces no le puedo absolver de su pecado. Y al final, pues ella como que fue recapacitando y yo le di la absolución. Pero allá ella, pues sí, al final de cuentas lo tomó en cuenta. Pero es importante eso. El Señor se nos da en la Eucaristía, allí se nos revela de una forma especial. Él se une a nosotros, viene a nosotros, se hace uno con nosotros. Pero yo tengo que tener claro que es a Dios a quien comulgo, a Dios que se me da como alimento. Si estoy pensando que es un símbolo, una galleta como pretenden los protestantes, pues no se acerque a comulgar, porque no tiene clara su fe. Es importante, la Eucaristía es el todo, es el corazón de la Iglesia, el corazón de la fe, de nuestra fe. Por eso los apóstoles, estos van de camino y llegan a ese punto final. En la Eucaristía Él se les revela y eso los terminó de transformar. Cuando usted comulga el cuerpo y la sangre del Señor, usted tiene que salir de la iglesia transformado, porque ha recibido a Dios. Estos apóstoles, después que comieron ahí con el Señor, que los reconocieron al partir del pan, dice que regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando yo me encuentro con Jesucristo resucitado, el Señor me lleva de nuevo a la comunidad. Estos se habían alejado de la comunidad. Cuando el Señor se les reveló, los recibieron dentro, y el Señor desapareció, los vuelve de nuevo a la comunidad. Y era de noche. Pero para ellos ya no había oscuridad. ¿Por qué? Porque quien tiene a Dios ya no puede vivir en tinieblas. Antes le habían dicho, Señor, quédate con nosotros porque atardece. Ya pronto va a anochecer, quédate con nosotros. Y el Señor se quedó con ellos, comió con ellos y ellos los recibieron. Entonces ya para ellos ya no hay noche. Por eso ellos ya regresan a Jerusalén sin ningún temor, sin tristeza. Van llenos de gozo, de alegría, porque se han encontrado con el Señor. Lo han reconocido. Pero si usted de verdad recibe al Señor, ya no tiene que haber tristezas en su vida. Ya no tiene que andar hundidos en angustias. Ya no tiene que dejarse vencer por las pruebas. Ya no tiene que vivir en las tinieblas. Ya no tiene que vivir en la noche. ¿Por qué? Porque usted tiene la luz. Y esto es importante, pues, en nuestra oración decirle siempre al Señor, sobre todo cuando el Señor permite que le toquen pruebas difíciles, dificultades, cualquier tribulación, es importante decirle a Jesús, Señor, quédate conmigo en este momento. Quédate conmigo en este momento de dolor, de sufrimiento que estoy pasando. En cualquier momento, en su oración, dígale, quédate conmigo, Señor. Porque si tú te vas, mi vida está a oscuras. En mí cae la noche. Los apóstoles dicen, Señor, quédate con nosotros, porque atardece. En su vida atardece si usted no le permite que Jesús entre en su vida. Los discípulos, al final de cuentas, ellos no se conforman con que el Señor les vaya explicando en el camino, que Él vaya caminando con ellos. El Señor, el objetivo del Señor era entrar en ellos, entrar dentro de ellos. El Señor no quiere ir solamente a la parte de nosotros, quiere entrar dentro de nosotros. Por eso el momento culmen de la Eucaristía es cuando usted se acerca a comulgar. Usted ha venido aquí a la misa con todo lo que ha vivido en este día. Aquí trae todo lo que te ha hecho, su vida, todo, toda su persona.
El diario vivir lo trae aquí la Eucaristía. Y llegamos a este momento culmen, donde usted recibe el cuerpo y la sangre, de si nos hacemos uno con Él. Se llama Sagrada Comunión. Común unión en el amor. Es ahí donde tienen que salir transformados como estos hombres que ya no se quedaron allí, regresaron a Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén y no a otro lugar? Porque Jerusalén es el lugar donde Dios obra por excelencia. Jerusalén es el lugar de la gracia. Allí en Jerusalén Jesucristo resucitó. En Jerusalén Él va a ascender al cielo. En Jerusalén va a enviar el Espíritu Santo. Ahí van a hacer la iglesia. En Jerusalén va a comenzar la misión. De allí se va a irradiar la misión de la iglesia. Por eso los envía a Jerusalén de nuevo. Se habían alejado. ¿Se entiende más o menos? Ese es el mensaje. Somos pues también como estos discípulos peregrinos en este mundo. Vamos caminando. Pero tenemos que, digamos así, en el mundo hay caminos, hay falsos caminos, hay caminos que nos llevan a la muerte. Hay caminos malos, digamos así, caminos que nos llevan al mal. Pero el camino que me lleva a la vida solamente es uno. Se llama Cristo Jesús. El camino que la iglesia me va señalando. De este camino se habían alejado los apóstoles, se habían hecho un camino aparte, digo, porque iban para Emaús, se habían alejado de Jerusalén, la iglesia madre. No hay que apartarse pues de la comunidad. Entonces, en la Eucaristía es el punto culmen. Nosotros pues ya estamos haciendo este camino y aquí pues ojalá que lo reconozcamos siempre en la Eucaristía, que nos alimentemos dignamente del cuerpo y la sangre del Señor. Y ya para terminar pues también aquí en la misa están estos dos momentos que señala la palabra de Dios. Lo que el Señor hace con estos discípulos en el camino, primero les va explicando la palabra. En la misa tenemos primero la liturgia de la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia nos explica primero la palabra antes de pasar a la mesa? ¿Para qué? Para que se reavive su fe. Para que su fe se levante. Para que cuando ya esté listo usted con su fe se acerque a la mesa. Así como los discípulos, el Señor les explica la palabra para hacer que nazca de nuevo la fe en ellos, la esperanza. Nosotros esperábamos que Él nos libertaría, pero estas cosas han pasado, es la muerte y parece que todo quedó en nada. Entonces, es para eso, la palabra es para eso, para que el Señor fortalezca nuestra fe, reavive nuestra fe y cuando yo esté a punto con esa fe viva, yo me acerque ya a la mesa para poder reconocerlo al Señor. Es la segunda parte de la misa que llamamos la liturgia eucarística. Vemos aquí que hay, digamos aquí, si lo enfocamos en la parte litúrgica, hay una parte que es la liturgia de la palabra, donde Jesucristo explica la palabra de Dios, todo lo que se refiere a Él, y luego se entra a la liturgia eucarística, que comienza con la presentación de los dones aquí en la misa. Ya cuando el Señor fracciona el pan, ahí lo reconocen. Cuando nosotros también, el sacerdote dice, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. Y este es el sacramento de nuestra fe. Vale, eso. Ahora bien, otro aspecto importante que no hay que olvidar. En todo este camino, pues se me olvidaba esta idea. No hay que olvidar que si queremos llegar allá a la meta, con esta fe, con esta esperanza que yo les he hablado aquí, manteniendo la oración, alimentándonos con la palabra de Dios, alimentándonos con la Eucaristía, donde es el culmen de todo, pero no hay que olvidar que en todo este camino está presente el misterio de la cruz. No hay gloria sin cruz. No podemos llegar a la resurrección sin antes haber muerto. Morir a nosotros mismos, morir al pecado, morir a mi egoísmo, a mi orgullo, a mis sensualidades, a mis vanidades, a mis materialismos. Si no muero a eso, no voy a resucitar. Y si no resucito para la vida, pues ¿para dónde me voy a ir? Ese es el peligro. Entonces hay que hacer el camino. Es necesario llevar la cruz. El Señor, cuando les explica la palabra a los apóstoles, les está explicando que en esta palabra estaba presente también el misterio de su cruz. Que Él, para salvarnos, tenía que morir crucificado. Ellos esperaban un Mesías, pero un Mesías triunfalista, digamos así, un Mesías político, un Mesías militar. Tenían una falsa esperanza en un Mesías equivocado. El Mesías que Él es el Mesías que va a morir crucificado, que estaba anunciado aquí en la palabra de Dios, pero ellos no habían entendido eso. Pero les explica de nuevo la palabra de Dios para que ellos entiendan
que la cruz es necesaria para salvarnos, porque Él ha querido salvarnos con su sacrificio, con su muerte en la cruz. ¿Está claro el tema? La reflexión que hemos hecho. Los discípulos de Emaús pues nos representan a nosotros. Si usted le pone atención a lo que si usted le puso atención al Evangelio, ¿cómo se llamaban los dos discípulos? ¿Cómo se llamaban? No, solamente dice el nombre de uno. Uno de ellos se llamaba Cleofás y el otro no lo dice, porque el otro es usted. El otro es usted o soy yo. Que yo soy Cleofás y su nombre, Cleofás y yo, que vamos haciendo este camino. Que a veces pasamos por estas cosas, de repente no siempre nos mantenemos en el camino, nos salimos, vamos perdiendo la fe. Entonces hay que hacer el camino siempre, así como les he mencionado, con la palabra de Dios, la oración. Cuando le decimos quédate con nosotros, Señor, sobre todo cuando viene la noche en nuestra vida, cuando sentimos que las pruebas nos agobian, quédate con nosotros, Señor. La oración. Luego, ¿qué más decía? La cruz que hay que llevar, y ir en comunidad también, ir juntos en comunidad, no apartarse de la comunidad, y reconocerlo sobre todo en la Santa Eucaristía, el sacramento del amor de Dios, donde Cristo se me da como alimento, donde yo me uno con Él, me hago uno solo, entramos pues en esa común unidad con Dios. Entonces, que esta palabra pues sea para nosotros una palabra de aliento, de fortaleza, que nos anime en nuestra fe y nos fortalezca en nuestra esperanza y no nos apartemos pues de este camino hacia la vida eterna. Que así sea.